Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de un tema muy importante, muy polémico en estos días, de acuerdo a unas declaraciones del sacerdote católico Luis Toro, muy conocido en los medios de comunicación, un sacerdote apologista, un sacerdote de la Divina Misericordia, un sacerdote que se ha dedicado a propagar la fe católica por medio de encuentros en parroquias, en eventos católicos, a veces con debates con pastores o apologistas evangélicos y también diversas enseñanzas. En una de ellas, en días pasados en el estado de Texas, en una sección de preguntas y respuestas, una señora le preguntó al padre Toro que había recibido una Biblia evangélica pensando que era una Biblia católica, y le pregunta al sacerdote Luis Toro que cuál era su opinión con respecto a esta Biblia. Evidentemente no era católica, no tenía los libros que se llaman deuterocanónicos y tampoco pues tenía lo que se caracteriza una Biblia católica, que es el imprimatur o el noil lestal, que es por así decirlo, el sello eclesiástico para distribuir una Biblia católica. Y el padre Luis Toro dijo que él aconsejaba quemar esa Biblia. Entonces eso ha dado pie a gran cantidad de interpretaciones, de opiniones, y yo he querido dar también mi opinión muy humildemente, mi opinión como teólogo católico. Quiero aclarar antes que todo que no tengo nada en contra del padre Luis Toro, todo lo contrario. Todos saben que en días pasados, después de que el padre Luis Toro tuvo un debate con el pastor Eduardo Gutiérrez en el estado de Alabama, yo saqué la cara por el padre Luis Toro y aprobando lo que él había hecho de no dejar refutar al pastor Eduardo Gutiérrez, y por un post que yo hice, pues eso valió que el pastor Eduardo Gutiérrez me bloqueara completamente del Facebook. Y después también, en estos días también saqué un post también en defensa del padre Luis Toro. Lo dicho, es un sacerdote extraordinario, un sacerdote con un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios, un sacerdote que ha hecho que muchos católicos vuelvan al seno de la iglesia. Pero también es evidente que hay algunas posturas del padre Luis Toro que a veces pues también son un poco delicadas, en mi opinión personal, y lo voy a apoyarme con lo que estoy diciendo porque no es cuestión simplemente lo que yo diga. Lo que dijo el padre Luis Toro, lo único que yo quiero aclarar: no puedo juzgar al padre Luis Toro, ni más falta, eso no se trata. Cuando hice esta publicación, hay católicos que me han dicho que quiero crear fama a costilla del padre Luis Toro. Eso no es, o que quién soy yo, un simple laico católico, para criticar un ungido de Dios como un sacerdote. De eso no se trata. Yo quiero primero aclarar: la gran mayoría de católicos no conocen lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. No saben, por ejemplo, que lo que es el Código de Derecho Canónico, que son, por así decirlo, las normas que rigen todo lo que un católico, tanto laicos y en especial a los consagrados, cuando hablamos de consagrados o lo que hacen parte de la jerarquía eclesiástica, diáconos, presbíteros y los episcopos, ciertas normas, ciertas mm, conductas a seguir. En una de esas normas del derecho canónico dice que un laico, sea cual sea su condición, cuando un sacerdote no dice algo, o dice algo contrario de la doctrina de la Iglesia Católica o está desviado de la fe, uno puede hacer una corrección fraterna, y que no solamente puede hacerlo, sino que es un deber de un católico hacerlo. En este caso es más o menos lo que yo voy a hacer, pero evidentemente con toda la caridad, con todo el respeto, con toda la admiración que tengo con el padre Luis Toro. Lo único que quiero demostrar en este video, con pruebas como me gusta a mí, es que es una declaración personal. No, como digo yo, no sé si el padre la dijo en una manera apresurada, que tanta conciencia tenía lo que estaba diciendo. Eso no me toca juzgar a mí, no me toca a mí. Simplemente quiero aclarar de que el quemar una Biblia evangélica no hace parte de la doctrina de la Iglesia Católica en la actualidad. Hay personas que me pidieron que colocara ese video. Yo no lo voy a colocar porque no es una cuestión ni de morbo, ni de formar polémica, ni mucho menos. El video está circulando en Facebook, en YouTube. La persona lo puede mirar. Si alguien piensa que está poniendo en tela de juicio mi credibilidad, conocen que yo soy una persona muy seria. Me he dedicado como teólogo católico a demostrar lo que yo pienso, de acuerdo
a mi propia convicción de la Iglesia Católica, pero siempre con fundamento, que es lo más importante ante todo. Y algo que me caracteriza de la gran mayoría a veces de apologistas, tanto católicos como evangélicos, que utilizan mucho Google, yo utilizo material en físico de mi biblioteca personal. A veces he compartido realmente ni siquiera el 10% de todos los libros que yo tengo, especialmente la Iglesia Católica, los he utilizado en más de 130 videos que he hecho en mi canal, que se llama Videos Apologética Católica, en un canal también que tengo en YouTube anterior que se llama Respuestas Católicas, otros 30 videos, y también en mi Facebook personal, y también todos los compartir que yo hago, todo esto lo subo también a mi grupo de Facebook que se llama Debates teológico, debates bíblica y teología, licenciado Guido Rojas. Bueno, entonces con ese preámbulo, entonces quiero empezar este video. Primero que todo, la declaración del padre Luis Toro de quemar Biblias católicas, eso hacía parte, en tiempo atrás, en otra época, cuando la Iglesia Católica tenía algo que llamaba el índice. Lo voy a explicar qué es el índice. Hay que aclarar algo, y esto siempre lo he tenido yo en cuenta. Es la opinión de uno de los grandes historiadores que tuvo la historia contemporánea, los grandes escritores colombianos, que llamó el maestro Germán Arciniegas, siempre me queda. Él decía que cuando uno va a juzgar la historia, en este caso lo que vamos a hacer inicialmente, es mirar el mismo contexto, la misma cosmovisión, el mismo pensar de los hombres de aquella entonces, porque a veces juzgamos la historia con los ojos modernos, y esa es una gran falla. Entonces, eso es importante. Analizar la historia en la misma cosmovisión, en el mismo ambiente histórico, cultural, religioso. El pensar del hombre antiguo no es el mismo pensar del hombre actual, donde los medios de comunicación son masivos, donde la persona tiene más información, donde estamos hablando del ciberespacio y todas estas cuestiones. Otra de las cualidades que decía el maestro Germán Arciniegas cuando vamos a estudiar historia, es decir, que uno tiene que tener la mayor información posible, o sea, documentarse lo más que pueda y ser ante todo muy analítico, no tener una posición favorable ante lo que vamos a estudiar, porque entonces ahí ya se perdería, por así decirlo, esas tres reglas. Entonces sería analizar la historia de su mismo cosmovisión en la época, tener la mayor información posible y ser lo más analítico posible. Bien, entonces eso que decía el padre Luis Toro era en tiempo atrás lo que llamaba el índice, era, por así decirlo, una lista de libros que la Iglesia Católica prohibía a sus laicos, a manera, como siempre sabemos que la Iglesia es madre y maestra, en el sentido de cuidar, salvaguardar lo que es la ortodoxia, la doctrina católica, de siempre escritos, lo que llaman los libelos o documentos contra la Iglesia Católica o que no están de acuerdo al magisterio eclesiástico. Para analizar un poco más qué entendemos por el término, lo que era el índice, lo voy a hacer de dos libros, como decía, son de mi biblioteca personal. Este libro, que llama Vaticanerías, dice anécdotas y curiosidades de los papas. Vamos entonces a buscar qué entendemos por el índice. Dice acá al final, donde tiene varios glosarios de terminología en referente al Vaticano, dice que el índice, dice acá, el índice, sobreentendiéndose un término en latín, que es el idioma de la Iglesia, es purgatorio o de los libros prohibidos, o sea, dejar a un lado estos libros prohibidos por la Iglesia, unificado y oficializado. El índice, este órgano de la Iglesia Católica, fue hecho por el Papa Pablo IV en el año de 1559. Tuvo un total de 40 ediciones, en el cual pues se iban colocando los libros que eran prohibidos por la Iglesia Católica, y definitivamente fue suprimido por Pablo VI en el año de 1966, a raíz también de todo lo que es la apertura de la Iglesia Católica en el mundo moderno de este Papa Pablo VI, que ya es un Papa santo, y que fue el Papa que finalizó el Concilio Vaticano II. O sea, ya en el momento no existe el índice. La Inquisición española tuvo también su propio e independiente índice de las autoridades papales. Eso por un lado. Vamos a analizar también otra definición del término índice. Este es del Diccionario Básico de la Religión Católica, también escrito por Mario Madrid Malo Garizábal. Aquí también aparece otra definición de lo que era el índice, que eso sí era
anteriormente, no aplica actualmente ni a los laicos, que somos nosotros, el pueblo de Dios, como los que somos llamados también a hacerle los que nos dejamos instruir, porque en realidad las máximas, los que son los maestros en la Iglesia Católica en cuestiones de doctrina son especialmente los obispos o los episcopos, en colaboración también de los sacerdotes, que son los ministros ordenados, y de los diáconos. Eso no excluye que cualquier laico también, por lo que tenemos en el bautismo, somos reyes, sacerdotes y profetas, y por la confirmación, que somos testigos de Cristo, también podamos ser también heraldos del Evangelio, ser discípulos y también dar a conocer esas cosas. En mi caso, yo tengo una profesión que soy teólogo católico con unas credenciales de la Universidad Pontificia Javeriana. El teólogo, independientemente si es un sacerdote o en este caso yo, un laico simplemente, puede también analizar y dar a conocer lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, que es lo que yo siempre hago en estos compartir. Bueno, en este otro libro también, para que veamos bien lo que era el índice, dice índice, nombre abreviado del término en latín index liborium prohibitorum, índice de los libros prohibidos. Eso quiere decir lista de obras de todo género que hasta el año de 1966 los fieles católicos no podían leer ni poseer bajo combinación de grave censura. La primera edición de este catálogo se remonta, como decíamos, al año 1564, ya veíamos en tiempos del Papa Pablo IV. Entre otros libros figuran allí versiones, aquí sí se aplica, versiones bíblicas publicadas por no católicos, y también los escritos que defendían las herejías o lo que tenía que ver con el cisma, los que recomendaban cualquier género de superstición, los que contenían materiales lascivos, obscenos, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con masonería, brujería, hechicería, laicismo, ateísmo, todas esas cuestiones que eran muy propias del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, el siglo de las luces, la era de la razón. Todas estas cuestiones, la Iglesia Católica pues daba una lista en la cual los católicos pues, por así decirlo, se les censuraba o se les decía que no podían esos libros, inclusive también, como dice acá, eso es bien sabido, las Biblias que no eran católicas, ya decíamos, todas las versiones de Biblias evangélicas que surgieron después de la Reforma Protestante. Solamente se aceptaban las Biblias oficiales de la Iglesia Católica y que tuvieran un imprimato, como decíamos, o un sello eclesiástico. Entonces, eso es más que todo, más para que veamos la idea de lo que es un índice en relación a las declaraciones del padre Luis Toro, pero eso no aplica en la actualidad. Cuando se sacó todo esto, esta polémica, yo hice un post en mi muro y siempre comparto tanto en mi muro como en mi grupo en Facebook. No comparto más información ya en otros grupos, solamente en eso, en Facebook. Que les daba mi opinión, pero que no estaba de acuerdo, porque yo valoro mucho la Biblia. Ustedes saben, las personas que me han seguido, que yo he tenido debates, compartir y análisis, y yo utilizo gran cantidad de Biblias. Tengo 31 Biblias católicas, evangélicas, algunas son Biblias de estudio, Biblias especializadas, Biblias importadas, Biblias de librerías, tanto católicas como evangélicas, creo de las mejores. Incluso en estos días me llega la última Biblia, que es la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional. Y esas Biblias me han servido de mucha información, de mucho crecimiento espiritual, tanto a nivel personal como en los compartir que he tenido yo, a veces en los debates y a veces en los estudios que yo hago. Ahora bien, a raíz de todo eso, recibí esta llamada, esta mañana una llamada de un católico, un apologista, no digo su nombre porque no estoy autorizado para decirlo, en el cual me decía que por qué había colocado ese post en contra del padre Luis Toro en cuanto a las declaraciones. Quiero aclarar nuevamente que lo único que estoy es en contra de la declaración del padre Luis Toro de quemar Biblias evangélicas. Estoy completamente en desacuerdo con eso, pero no, vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver con la labor apostólica y misionera que hace este sacerdote del Dios Altísimo. Y me decía este amigo católico que buscara en lo que era el catecismo de la Iglesia Católica, que ahí sí decía que se podían quemar Biblias evangélicas, en el numeral 888. Yo conozco la doctrina de la Iglesia Católica, la he estudiado durante más de 30 años. El catecismo de la Iglesia Católica lo he estudiado 2 veces. El Concilio Vaticano II también lo estudié completamente. Y le dije a mi amigo, tenía en ese momento el catecismo porque estoy preparando
un debate para el día de mañana y al leer el numeral 888 me di cuenta que no tenía nada que ver. En algunas publicaciones de otros católicos apologistas, a raíz del post que yo hice, pusieron como referencia el catecismo de San Pío X. Y yo me di a la tarea, gracias a Dios, como decía, cuando yo hago estos debates y cuando yo hago estos de compartir o estos estudios en mi muro, nunca utilizo Google, como la gran mayoría, como decía yo, de apologistas católicos evangélicos, yo utilizo todo en físico, muestro ante las cámaras las evidencias en las cuales puedo verificar y puedo corroborar cualquier persona que lo que estoy diciendo yo o es verdad o es mentira. Yo tengo el catecismo de San Pío X y realmente es una falacia, es una mentira porque el catecismo de San Pío X no dice eso. Este es el catecismo de San Pío X, aquí está, es de mi biblioteca personal. Este catecismo tiene 98 años, ustedes pueden mirar, a ver, aquí dice, catecismo, aquí dice, de su santidad San Pío X, están con todo lo que llaman los imprimatur, aquí ustedes pueden mirar, a ver, dice el año 1921, aquí está, en físico lo tengo yo. Este es el catecismo. San Pío X fue un papa santo. Su nombre era Giuseppe Melchor Sarto, un sacerdote. Primero fue un clérigo de origen muy humilde. Él se dedicó mucho en su vida a todo lo que era la catequesis, la evangelización, sobre todo con los niños. Por eso el catecismo lleva su nombre, porque él se dedicó a lo que es un catecismo, es un manual de doctrina de la Iglesia Católica, donde de una manera muy clara, a manera de pregunta y respuesta, se da razón de todo lo que los católicos pensamos en diferentes cuestiones de fe y de moral. Y curiosamente, estos apologistas católicos, no sé si lo hicieron de buena fe o realmente no alcanzaron ellos a discernir, no sé dónde sacaron esa información. Este catecismo no tiene numerales, no tiene, o sea, no existe un numeral que diga 888 en ninguno de sus páginas. Tiene en total 438. Aquí está el índice también. Se los puedo mostrar. El índice de los temas para que ustedes vean. Aquí dice índice. Índice de lo que contiene el catecismo de San Pío X. Y en ninguna parte el catecismo de San Pío X manda a que los católicos quemen Biblias evangélicas. Este catecismo, ante todo, lo que explica de una manera clara es el credo de la fe. Eso es ante todo lo que se explica el catecismo de San Pío X. O sea que por ese lado quería desmentir los posts que están haciendo, tratando de desprestigiarme, de desacreditarme, hermanos católicos que son muy mal, pues están mal informados de que el catecismo de la Iglesia Católica de San Pío X no aplica para nada que se quemen Biblias evangélicas. Eso no hace parte de la doctrina de la Iglesia Católica. Es una posición muy respetable, no la comparto yo, del padre Luis Toro, pero eso no es parte del magisterio eclesiástico. Es lo único que yo quiero aclarar en la noche de hoy. Bien, vamos entonces a otro documento, también de mi biblioteca personal. Este es el Concilio Vaticano II. Un concilio también es de editoriales Paulinas. Aquí está el índice general de lo que es un concilio. Un concilio es una reunión de obispos convocados por el Papa. En toda la historia del cristianismo católico han habido 21 concilios ecuménicos o universales, donde se han tratado diferentes temas, sobre todo temas relacionados con la fe. El primero de ellos, bíblicamente, es el Concilio de Jerusalén, y en la historia de la Iglesia es el Concilio de Nicea en el año 325, para, ya hemos explicado anteriormente en otros videos, para aclarar las herejías de un sacerdote de Alejandría de nombre Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Ya en adelante han habido otros concilios tratando diferentes temas relacionados con lo que nosotros los católicos profesamos. Este concilio es el concilio número 21, tiene varios documentos, es el último, fue convocado por el Papa San Juan XXIII en el año de 1962 y clausurado, como decía yo, por el Papa también Santo Pablo VI en el año de 1965. Fueron muchos obispos, fueron teólogos, incluso también se invitaron a muchos clérigos de iglesias cristianas, anglicanas, los presbiterianos, bautistas, teólogos también fueron como observadores. Eso la gran mayoría de personas no sabe eso. Fue, como decía el Papa Juan XXIII, un ayornamiento, o sea, un término en latín, en italiano, que quiere decir como una puesta al día, como una ráfaga de viento fresco a la Iglesia Católica. De ahí también
que por ese mismo tiempo ya lo que es el índice, todo eso quedó clausurado. También publicar libros que tenían que tener el imprimato, también ya todo eso, hay una libertad en el cual se puede también dar a conocer la doctrina de la Iglesia Católica sin necesidad de ese imprimato. Y ahí pues están las librerías especializadas. En este concilio hay dos documentos que llaman dos constituciones, o sea, cuando es una constitución es de alto peso, y son constituciones dogmáticas. Cuando se habla de constitución dogmática, es decir, que son constituciones que todo católico tiene que creer porque es la voz oficial de la Iglesia Católica. La segunda constitución dogmática se llama en latín Dei Verbum, porque es el idioma de la Iglesia Católica. Dei Verbum quiere decir el verbo de Dios, o sea, como se conoce a Jesucristo, según el prólogo de Juan 1.1. Y el Dei Verbum, esa constitución dogmática, habla sobre la revelación cristiana. Aquí está, esta es la constitución, aquí está, constitución dogmática, aquí está, ustedes pueden mirar, constitución dogmática Dei Verbum. Esta constitución habla sobre lo que son la revelación sagrada, o sea, la Iglesia Católica, de dónde proviene todo lo que cree, y aquí habla en primer lugar de Jesucristo, que es el verbo de Dios encarnado, nuestra máxima autoridad como tal, y también habla de lo que es la transmisión, cómo la Iglesia Católica ha transmitido a través de los tiempos lo que nosotros creemos, profesamos, confesamos y damos a conocer a los demás, que es por medio de la tradición cristiana. Aquí habla sobre lo que es la sagrada tradición y también lo que es la tradición y también las escrituras y lo que llama el magisterio eclesiástico. Entonces, todo esto habla sobre la inspiración de las sagradas escrituras, cómo interpretar la Biblia, habla sobre lo que es todo el Antiguo Testamento, o sea, la primera alianza, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, la importancia también del Nuevo Testamento, los evangelios, los otros escritos que conforman el canon neotestamentario, lo que es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, cómo los católicos debemos de venerar a las Sagradas Escrituras, lo que es la tradición, lo que hacen los exégetas, lo que hacen también los teólogos. Aquí habla escritura y teología. Se invita a los laicos a que estudien la Biblia. Incluso ahorita hay muchas ediciones de la Biblia. Yo pienso que hay más ediciones de la Biblia católicas que evangélicas. Usted puede ir a las librerías católicas, puede conseguir la Biblia de Jerusalén, es una Biblia extraordinaria, la Biblia latinoamericana católica, la Biblia Nácar Columna, la Biblia de Navarra, la Biblia de América, la de Félix Torres Amat, bueno, y muchas otras. Entonces, eso es la Constitución Dei Verbum, y en ninguna de ellas se declara que los católicos tengan que quemar Biblias evangélicas por el solo hecho pues de no tener los libros deuterocanónicos. Este otro libro, que ustedes ya lo demuestran muchas veces, es mi libro pues de cabecera, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Está completamente pues desgastado, ustedes pueden mirar a ver ya por el uso, ¿no? Lo he estudiado completamente, ustedes pueden mirar a ver desde la primera página, desde las primeras páginas, les voy a mostrar a ver desde aquí, desde las primeras páginas hasta las últimas, está completamente subrayado, porque pues de aquí saco toda mi información cuando yo era profesor en los diferentes colegios. Y mira, hasta lo último, ustedes pueden mirar, está completamente subrayado. Este catecismo, por así decirlo, reemplazó al catecismo de San Pío X. Este catecismo fue hecho en el año de 1992 por iniciativa de otro Papa Santo, que también está en los altares, muy conocido, muy popular, muy querido, el Papa San Juan Pablo II, Karol Wojtyła también, un Papa extraordinario, que dio la Iglesia Católica por el Espíritu Santo, uno de los pontificados más largos de la historia. Entonces, este catecismo también es muy interesante, porque este catecismo, a diferencia del anterior, es mucho más condensado. Aquí se explica de una manera detallada todo lo que es no solamente el credo, sino la oración del Padre Nuestro, todo lo que son los 7 sacramentos, todo lo que son los mandamientos de la Iglesia Católica y los mandamientos de la ley de Dios y las oraciones cristianas. Este libro debería tenerlo todo católico, todo catequista, todo apologista, todo maestro de Biblia, todo sacerdote, bien, todas las personas que quieran conocer, inclusive los no católicos. Si alguien quiere informarse de lo que realmente piensa la Iglesia Católica, esta es la voz oficial. Muchas veces los hermanos evangélicos utilizan lo que es la enciclopedia católica. Eso no es un documento oficial de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica sí, y el Concilio Vaticano II sí son documentos oficiales de la Iglesia Católica. Bien, también si nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en sus principios dice también sobre las Sagradas Escrituras. Aquí está, hay un artículo sobre lo que son las Sagradas Escrituras. Dice
Las Sagradas Escrituras están desde el numeral 101 hasta el numeral 133. Lo mismo, el catecismo de la Iglesia Católica, los mejores teólogos, los mejores biblistas, las personas más eruditas en la Iglesia Católica fueron los que hicieron este catecismo, al igual que el Concilio Vaticano II, que nos dice lo mismo, es el mismo esquema, nos habla de Jesucristo como el Verbo de Dios, nos habla, por ejemplo, sobre la importancia, mire bien cómo dice la Iglesia Católica en el catecismo, en el numeral 103, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor Jesús, no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. En las Sagradas Escrituras la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no solamente recibimos una palabra humana, sino que es realmente la palabra de Dios. Y da como referencia 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, habla sobre la inspiración y verdad de las Sagradas Escrituras. Habla sobre lo que son los hagiógrafos, o sea, los que escribieron los libros sagrados, habla sobre la participación del Espíritu Santo en las Escrituras, habla sobre el Concilio Vaticano II. Evidentemente lo estoy simplemente resumiendo porque esto daría a hacer videos especializados. Habla sobre lo que es leer las Escrituras de acuerdo también a la tradición de la Iglesia, a los padres apostólicos, que es todo el magisterio eclesiástico, toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica. A diferencia de nuestros hermanos evangélicos cristianos que solamente tienen la palabra de Dios, nosotros tenemos también la tradición, tenemos los padres apostólicos, los primeros concilios, los primeros sínodos, los documentos de los doctores de la Iglesia, los catecismos, todo eso también habla sobre el sentido de la Escritura. Las Sagradas Escrituras tienen un sentido literal, tiene también un sentido espiritual, habla sobre el papel de los exégetas, sobre lo que es el canon, o sea, el canon o la lista de los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, describe cuáles son, la importancia del Antiguo, del Nuevo Testamento, habla también sobre lo que son los evangelios, que para mí es lo más importante en la Biblia. Dice, por ejemplo, en el numeral 127, no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa, más espléndida que el texto de los evangelios, o sea, la buena nueva. Ved y retener lo que nuestro Señor Maestro Cristo ha enseñado mediante su palabra y realizado mediante sus obras, como decía Santa Cesarea la joven de Rich. Y dice también, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones, en él encuentro todo lo que es necesario para mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentido, escondidos y misteriosos, como decía también la doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús. Habla también sobre la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia, en la teología. Y dice también, ya al finalizar en los numerales 133, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, como dice en Filipenses capítulo 3, verso 8. Pues descubrir las Escrituras, pues el que desconoce, pero las Escrituras desconoce al mismo Cristo Jesús. Y eso lo dice San Jerónimo, que es el patrono de los estudios bíblicos, el que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata. Inclusive, curiosamente, estamos en el mes de septiembre, en este año 2019, donde la Iglesia Católica lo dedica a lo que es las Sagradas Escrituras. Es el mes de las Sagradas Escrituras. Entonces, mire que este video cae muy, como dice, cae de perlas. Y también en el resumen, dice en el 135, las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios en cuanto es inspirada y es realmente palabra de Dios. Entonces, evidentemente que claro, la Iglesia Católica recomienda a sus fieles tener Biblias católicas. Como yo decía, son Biblias autorizadas, que también tienen los libros que no tienen las Biblias evangélicas, solamente las Biblias católicas, y las Biblias ortodoxas tienen 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. No obstante, eso no da pie de pronto a que nosotros despreciemos las Biblias evangélicas. Para el común de los católicos, como decía yo, bueno, estudiar Biblias católicas, pero para unas personas especializadas, como en el caso mío, un teólogo o algo así, sí es bueno, o bueno, a nivel personal, tener varias Biblias de referencia, varias Biblias de estudio, varias Biblias donde uno puede cotejar lo que hago yo en mis estudios. Ahora bien, yo tengo muchas Biblias evangélicas, yo las he mostrado en muchos videos, solamente traje tres a manera de mostrario.
para que veamos cómo inclusive en estas Biblias evangélicas, lo que siempre, y para mí fue una gran sorpresa cuando las empecé a comprar, a adquirir y después a estudiarlas, ver cómo no hay ningún perjuicio de estos biblistas, teólogos, pastores evangélicos sobre lo que es la importancia de la Iglesia Católica a través de la historia en lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Nunca va a encontrar en estas Biblias especializadas que se diga que el Papa es el anticristo, que la Iglesia Católica va a ir a la grande, que somos unos idólatras, que nos vamos a condenar. Eso hace parte más que todo de estos pastores del ciberespacio, de apologistas que no tienen mucha formación, con un celo rabioso y radical, pero que realmente no conocen. Por eso es que yo siempre trato a colación, cuando he hecho los debates, siempre lo que son los biblistas, lo que son personas especializadas con doctorados, especializaciones en Sagradas Escrituras de estas Biblias evangélicas que yo aprecio, valoro y también comparto esta información. Bien, sin más preámbulo voy a mostrar 3 Biblias. Esta se llama la Biblia Enciclopedia Ilustrada, es una Biblia de cuero hermosísima, es de la, como todas es de la Reina Valera, como la gran mayoría, ¿no? Del año de 1960, es de la editorial Pasmos. Esta Biblia evangélica tiene una connotación especial. Mitad de la Biblia, casi una tercera parte, ustedes van a mirar a ver, es información ilustrada, aquí está, acerca de temas bíblicos, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la otra parte es Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero pues no tiene ningún tipo de comentario. Lo importante de esta Biblia es lo primero, ¿no? Las referencias que trae con ilustraciones sobre todos estos temas. Cuando nosotros vamos también al inicio, cuando nos dice, por ejemplo, cómo nos llegó la Biblia, miren bien cómo estos eruditos evangélicos no tienen ningún reparo. Por ejemplo, hablan sobre lo que era la Septuaginta, o sea, la versión del Antiguo Testamento que utiliza la Iglesia Católica. Por ejemplo, habla, ¿quién lo diría?, sobre Jerónimo, que hablamos anteriormente, Jerónimo de Dalmacia, un presbítero católico. Dice: fue un erudito llamado Jerónimo, nació en el norte de Italia, cerca del año 345 después de Cristo. Comenzó a preocuparse por los errores de los copistas, viajó mucho, aprendió una gran cantidad de idiomas y transcribió muchas partes de las escrituras. Alrededor del año 382 después de Cristo, el Papa Damasus le pidió a Jerónimo que hiciera una traducción completamente nueva de los evangelios, de los salmos y de los otros libros del Antiguo Testamento, intentando deshacer los errores que se habían filtrado. Y habla también, mire bien, hace una referencia sobre la Vulgata. Para ese entonces la mayoría de los cristianos en el oeste hablaban el latín y encontraban muy difícil comprender el Nuevo Testamento en griego koiné. Se hicieron muchas traducciones al griego, pero no estaban ni bien escritas ni tampoco eran exactas. Entonces Jerónimo, que se fue a vivir en retiro a un monasterio en Belén, cerca de la cueva de la Gruta de la Natividad, donde la tradición cristiana dice que nació Jesucristo, en el año 386, comenzó a traducir al latín los textos de la Biblia entera en griego y en hebreo original. Un rabino judío lo ayudó a aprender el hebreo y a traducir directamente el Antiguo Testamento. Su tarea le tomó, veamos a ver cuánto le tomó a este sacerdote dedicado a esta labor. ¿Sabe cuánto le tomó su traducción? En ese entonces no había computadores, no había ningún tipo de lo que hoy en día tenemos, tablets, ni portátiles, ni esas cosas. 23 años transcribiendo la Biblia de los idiomas originales al latín. La popularidad de la traducción de Jerónimo creció gradualmente, conocida como la Vulgata, que significa versión común. Fue la única Biblia que se utilizó en las iglesias católicas romanas desde el octavo siglo hasta el año 1609. Y esa información aparece en estas Biblias evangélicas. También habla, por ejemplo, sobre lo que eran ya las Biblias en lo que era la Edad Media, o sea, anterior a lo que fue la Reforma Protestante con Martín Lutero. Y también dice algo muy importante, para que vamos a ver cómo esta misma riqueza sobre lo que es en común para católicos y evangélicos podemos también sacarlo de estas Biblias preciosas, estas Biblias de estudio. Por ejemplo, dice que en tiempos de la Edad Media, a manera de cultura general, dice, la mayoría de las Biblias eran mucho menos ornamentadas que el libro de Kells o los Evangelios Dorados, pero incluso los libros sencillos tomaban años en ser copiados y luego encuadernados en cuero para armar un volumen grande. Sobre todo eran monjes, los benedictinos, que se dedicaban a esta labor. El solo traducir una Biblia en ese entonces, con todo lo que era copiarlo a mano, se podía tardar un año. Y aquí dice también, era muy valioso, de modo que cuando una Biblia terminada se exponía en las capillas de un monasterio o en una catedral, muchas veces eran encadenadas al escritorio de lectura para evitar que alguien la robara. O sea, sí eran expuestas para que las personas las pudieran mirar en las puertas de las grandes basílicas, pero de todas maneras están encadenadas, no porque la palabra de Dios está encadenada, sino por el valor que era en aquel entonces lo que era una Biblia.
transcrita a mano y para que todo el mundo pudiera tener acceso a ella. Aquí después habla sobre todo lo que fue la historia de la Biblia, del Antiguo y de todo lo que es el Nuevo Testamento, sus primeros traductores. También aparece evidentemente lo que es William Tyndale, lo que habla también de Martín Lutero. No podemos tampoco quitarle crédito a Martín Lutero, también el padre de la Reforma Protestante, que tradujo la Biblia al alemán y que actualmente es uno de los clásicos de la literatura germana. Y también habla lo que fue la impresa, lo que fue la época de Gutenberg, la impresión. Y lo que mucha gente no sabe, aquí después de que se inventó la imprenta, la primera Biblia que se imprimió fue una Biblia Vulgata. Eso a veces la gente no sabe, pero entonces en todo caso también para mis hermanos evangélicos pueden estudiar algo de historia eclesiástica, de historia del cristianismo, para que se den cuenta que la primera Biblia impresa, ya después de la topografía, del mecanismo que fue este alemán Gutenberg, fue una Biblia católica. Se conservan 3 de esas Biblias de Gutenberg. Una creo que está en lo que es el museo de Leningrado, en Rusia. Bien, otra Biblia también que traje para mostrar, Biblias evangélicas, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando sobre lo que es la Biblia común para católicos evangélicos, es esta Biblia, se llama la Biblia de Estudio del Expositor, de James Seward, también lo utilizamos muchas veces, pero ya en su apéndice final, también ya al final, habla sobre lo que es la presentación de la Biblia, y también tiene habla sobre los idiomas de la Biblia, a manera de información, ¿no? La división de la Biblia del Antiguo Testamento, la Torá, lo que eran los hechos, las epístolas, el orden de la Biblia, el canon de la Biblia, cómo se fue formando los textos de la Biblia. Y también aparece lo que es la cronología de traducciones de la Biblia. O sea, mire cómo este biblista evangélico habla también de las diferentes traducciones de la Biblia y habla también sobre lo que son las primeras Biblias, tanto católicas como evangélicas. Por ejemplo, dice... para que veamos que no tiene ningún reparo en lo que es también el aporte de la Iglesia Católica. Dice, por ejemplo, entre el año 250 al 100 a.C., habla sobre la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento que utiliza la Iglesia Católica. Dice, una traducción del Antiguo Testamento al griego, según traducida por 27 eruditos hebreos, se complementa en Alejandría, en Egipto. Esta versión contiene 45 libros, el canon de Alejandría, utilizado por la Iglesia primitiva. Nótese bien cómo la Iglesia primitiva es la misma Iglesia Católica y sigue siendo el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia en latín y la griega, o sea, de la Iglesia latina, o sea, la Iglesia Católica, y la Iglesia griega, que son las iglesias ortodoxas. Esta información, porque la historia es verídica, la historia no se puede sopesar, no se puede, por así decirlo, ocultar. Vemos bien que no hay ningún reparo. Como unas Biblias evangélicas también hablan sobre el aporte de la Iglesia Católica en lo que son los textos sagrados. Habla también sobre todo algo que a veces no saben los masoretas, y también habla que muchos evangélicos no saben que la primera Biblia traducida al español no fue la Reina Valera, como muchos piensan los evangélicos, sino que fue una Biblia católica. Aquí lo dice, en el año 1280 se llamaba la Biblia Alfonsina, traducida por orden del rey Alfonso X el Sabio en Castilla, España, una traducción de la Vulgata latina al castellano de aquel entonces. Habla sobre la Biblia que decíamos, la Biblia de Gutenberg del año de 1456, o sea, anterior a la Reforma Protestante, una edición del libro de la Vulgata latina. Es imprimida por tipos móviles, un acontecimiento de la época que inauguró la era de la imprenta. O sea que esto es anterior a lo que fue Martín Lutero, que a veces se habla de leyenda negra, que la Iglesia Católica ocultaba la Biblia, que impedía que se tradujera, que la tenía solamente para los clérigos. Aquí está demostrado, y eso que esto es una Biblia evangélica. También habla sobre diferentes versiones de la Biblia a través de la historia, tanto Biblias católicas como Biblias evangélicas. Por ejemplo, habla del año 1611, la gran versión Reina Valera, en inglés, complementada con un grupo de eruditos doctos de gran prestigio, nombrada por el rey Jaime. Habla también de la Biblia del Cántaro, Cipriano de Valera. Invierte 20 años en la revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, casi lo mismo que también Jerónimo hizo con la Vulgata.
Otras revisiones de esta Biblia se hicieron en el año 1862, en el año 1865, 1874, 1883, 1890 y otra más en 1909, siendo la versión más usada en el mundo evangélico hispano. Estamos hablando de la Biblia Reina Valera, y sigue hablando también de otras Biblias, tanto católicas como evangélicas, como la Biblia católica Nácar Columna del año 1944. Habla también sobre la Biblia de Jerusalén del año de 1967, una de las principales versiones de Biblias católicas. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a las últimas. Entonces, esta información también yo la tengo, estas Biblias evangélicas. Evidentemente para mí son una gran ayuda, son una gran forma de enriquecer mis conocimientos en todo lo que es el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Ante eso yo creo que todos somos estudiantes de la Biblia, entonces por eso yo también valoro estas Biblias evangélicas que me han servido mucho en mis compartir, en mis debates y en mis estudios que yo doy. También traje de mi biblioteca esta Biblia, esta preciosísima Biblia. Todas estas tres que mostré son Biblias de cuero, Biblias costosas, Biblias importadas, que las consigue uno en Amazon o en Mercado Libre o en librerías especializadas, traídas ante todo en Estados Unidos. Esta Biblia es la Biblia de estudio Holman de la Reina Valera del año 1960. Ustedes pueden mirar el grosor de esta Biblia, también lo utilizaba mucho, comentada versículo a versículo. Y ya también sobre lo que hace la división del Antiguo y Nuevo Testamento, trae también unos artículos de estudio muy interesantes sobre lo que es todo sobre la Biblia. Aquí ustedes pueden mirar a ver. ¿Ven? Dice acá, por ejemplo, origen, transmisión y canonización de los libros del Nuevo Testamento. Y habla sobre todo lo que fue, todo lo que ha sido el transcurso de la conformación del canon, de lo que fue la propagación de la Biblia a través de los tiempos. Y habla, por ejemplo, de lo que en la iglesia primitiva. Y mire, lo mismo, otra vez, biblistas evangélicos, eruditos en la materia, pastores, teólogos, reconocen lo que es la autoridad, el prestigio y el reconocimiento de la Iglesia Católica muchos siglos antes de que existiera la Reforma Protestante. Por ejemplo, dice acá, testigo autoritativo del canon en la Iglesia primitiva. Dice, por ejemplo, aunque pasaron varios siglos hasta que hubo acuerdos entre la mayoría de las iglesias con respecto a la colección definitiva de los libros que forman el canon, muchos de los libros fueron ampliamente reconocidos por escrituras desde muy temprano. Por ejemplo, en el año 96 habla de Clemente de Roma, el tercer obispo de Roma, sucesor que conoció en vida al apóstol Pedro, Lino, Clemente, aquí está. Citó el Sermón del Monte, Mateo 7 y 5, lo consideró escritura como miembro de una iglesia fundada por un apóstol. O sea, ¿cuál iglesia? La iglesia de Roma, la sede de la iglesia católica. Y mire, y esto está aquí en una Biblia evangélica. Dice, Clemente probablemente tuviera en aquella época acceso o a casi todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y habla también de todos los padres de la iglesia, Tertuliano, y así sucesivamente, orígenes de Alejandría. Dice, por ejemplo, en el siglo IV, un historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, todos esos son parte de la iglesia católica. Dice, por ejemplo, en esta Biblia evangélica, en el año 367, el obispo de Alejandría, un hombre inquebrantable llamado Atanasio, escribió una carta solemne en la que enumeraba los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura. Y esos eran jerarcas de la iglesia católica. Dice también, por ejemplo, en los primeros sínodos de la Iglesia Católica, como en el año 393 y en el año 397, los concilios de Hipón y Cartago llegaron a la conclusión de que el número correcto de los libros eran los 27 libros para el canon neotestamentario. O sea, igual para las iglesias evangélicas y las iglesias católicas. 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo, las 3 de Juan, las 2 de Pedro, la de Santiago, la de Judas y el libro del Apocalipsis, ¿no? Y ahí habla también de que cómo el canon desde la Reforma hasta la actualidad, y también dice cómo inclusive después de la misma Reforma Protestante se permaneció intacto los 27 libros que ya desde siglos atrás habían sido autorizados por la Iglesia Católica bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en estas Biblias especializadas que son Biblias evangélicas. Dice, por ejemplo, ya para ir finalizando, en el año 1546 la Iglesia Católica Romana reafirmó el canon de los 27 libros en el Concilio de Trento. Y 100 años después los protestantes hicieron lo mismo en la Confesión de Fe de Westminster,
Desde entonces no ha surgido en las distintas iglesias ningún desafío serio en cuanto a la composición del canon, y así sucesivamente. Entonces, esta información también la encuentro yo en estas Biblias especializadas, tanto católicas como evangélicas, que nos ayudan a recrear, a conocer este maravilloso mundo, que es como por así decirlo, un universo por descubrir, que es adentrarnos lo que es todo lo referente con la palabra de Dios. Bien, mis queridos amigos, este era un corto video, un análisis, una observación personal simplemente de la declaración del Padre Luis Toro y en relación de lo que son las Biblias evangélicas, que no están ningún católico autorizado a quemarlas, porque eso sería una gran afrenta, sobre todo por todo lo que hoy en día es el ecumenismo, todo lo que hoy en día la Iglesia Católica tiene en relación con las iglesias cristianas, ante todo las iglesias ortodoxas, que es una iglesia hermana, y con las iglesias principales que nacen de la Reforma Protestante, los evangélicos luteranos, los calvinistas, los presbiterianos también, los anglicanos y los metodistas, los bautistas, los episcopalianos y demás. Esas iglesias son iglesias que tienen mucha relación directa en el plano de la teología, en estas facultades. Hay comisiones bíblicas mixtas, de estos biblistas se reúnen. Incluso muchas de estos eruditos se han reunido con el Papa Francisco, delegaciones, peregrinaciones, por ejemplo, ahorita en tiempo pasado con lo que fue sobre el aniversario de Martín Lutero, también de luteranos que visitaron al Vaticano. Eso no lo sabe muchas veces porque en América Latina, sobre todo las sectas protestantes, que son anticatólicas, tienen un celo rabioso y radical, y muchos apologistas también en estos medios de comunicación tratan de que no se dé a conocer toda esta información que sí se vive en cuanto a lo que son los líderes, tanto el catolicismo como las demás iglesias cristianas, en lo que nos debe unir, que son tres cosas: Jesucristo, la Biblia y el bautismo como tal. Bien, amables amigos, no siendo más por el momento, les agradezco su atención. Espero que haya sido de servido esta aclaración. Queda abierta, como siempre estos videos son abiertos, son públicos, los comparto desde mi muro, los comparto desde mi grupo en Facebook, Debates Bíblicos y Teológicos Licenciado Guido Rojas, desde también mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Está abierto, si algún católico también quiere analizar, si hay algún apologista católico que cree que estoy diciendo mentiras, que estoy haciendo ataques, que calumnia al Padre Luis Toro, bueno, aquí está, como siempre, o realmente, pues, si tengo la razón o no. De todas maneras, si quieren compartir este video, pueden hacerlo desde diferentes muros también, desde sus muros y de otros grupos, para dar a conocer esa información que, como todo, ante todo, tiene como realce dar a conocer que la palabra de Dios es de gran valor, como lo dice Jesucristo mismo en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra ocasión.